Pasan 37 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con Natalia Argencio, directora del INAU en representación del Frente Amplio. Natalia, muchas gracias por venir. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Como siempre, un gusto compartir con ustedes estas situaciones tan terribles, ¿no? Tan terribles que suceden, situaciones que están puestas en la mesa como sensacionalismo, por un lado. Hay muchas críticas a nivel de redes, pero acá lo que hay es una situación de un horror. Entonces estamos buscando la protección de estas adolescentes, las responsabilidades de quienes tienen conocimiento que están sucediendo estas cosas. Entonces desde ese lugar es que tenemos que tratar este tema, desde la responsabilidad de la protección y sabiendo que estas situaciones están sucediendo ahora y están sucediendo dentro del Estado, que tendría que estar protegiéndolas. Damos un poco de contexto, si les parece. Nosotros lo comentábamos hace unos minutos. La bancada de senadores del Frente Amplio va a interpelar a las autoridades del MIDES y a las del INAU por el caso del adolescente que estuvo en un hogar y que murió en Rivera tras una cesárea, siendo la primera muerte materna en este año en Uruguay. La adolescente de 16 años ingresó a mediados del año pasado a un hogar del INAU en Rivera y en los meses siguientes tuvo 17 salidas no acordadas. Creo que una de las preguntas que surge a partir de esa situación es ¿qué protección se le da a los y a las adolescentes que se encuentran bajo el amparo del INAU? Bueno, justamente esta es la situación crítica de desprotección que hay hoy, ¿no? Estamos hablando que cuando ingresan a INAU es porque están en una situación de vulneración, es porque ya inclusive tienen trayectorias de vidas dañadas, que pueden ser por diferentes motivos: explotación sexual, abuso sexual, inclusive la pobreza ha sido causal de que muchas familias pierdan la capacidad de cuidar, ¿no? Y que hayan ingresado niños, adolescentes al INAU. El INAU, ¿cómo tiene que protegerlas? Hoy no está protegiéndolas con los equipos especializados, con la especificidad, con la cantidad de recursos humanos y con el acceso a salud mental que tendría que tener una propuesta de abordaje para, primero, atender esa situación de vulneración por la cual ingresó, ¿no? Pero en el marco de lo que es la restitución del derecho, la revinculación con su familia y, por supuesto, como decía la senadora Nane, ¿no? A ver, una vida libre de violencia. Estamos hablando de niños, de adolescentes que tienen sus vidas dañadas y que lo que le está ofreciendo hoy el sistema de protección es el encierro como una medida de protección. Un encierro porque esto es importante, cuando hablamos de las salidas no acordadas que está puesta sobre la mesa, lo cual es algo que con mi equipo hemos trabajado mucho en marcarlas como un indicador de vulneración de derechos. Y acá está. O sea, hoy estamos hablando frente a la peor situación, ¿no? Porque esta muerte materna que se dio hoy, tenemos que ver en qué contexto, ¿no? Qué contexto de protección transitó transitó esta adolescente cuando estaba en el sistema de protección. Pero quiero redondear, ¿no? En base a tu pregunta y a lo que es la salida no acordada. Entonces, técnicamente he dado muchas respuestas, pero vamos al intercambio para que se comprenda un poco más claramente, ¿no? Si la propuesta del centro no es atrayente, si la propuesta del centro es expulsiva, porque vos llega una gurisa que fue víctima de abuso a un centro donde hay hacinamiento, donde hay colchones en el piso, donde hay humedades, donde hace frío en invierno y en verano hace calor, donde hay 2 educadores por turno, ¿tá? Donde el equipo puede hacer de todo, pero lo intenta, no llega. Y después también, o sea, hay una cantidad insuficiente de recursos humanos. Puede haber un técnico una vez por semana para 50 adolescentes. Es un disparate. Entonces, realmente este Estado, este centro, que es lo que le estamos ofreciendo, este equipo, esta propuesta de restitución de derechos, no se constituye como un factor protector. Y en ese marco es que se dan las salidas no acordadas. Acá es que lo que tenemos que ver es que no tenemos que pensar en cerrar la puerta en el encierro, o sea, cerrar la puerta, lo digo, como
como figurativamente, ¿no? No es algo para... Tenerle a los chiquilines encerrados, algo que han dicho las autoridades, ¿no? Del INAU, esto de nosotros no podemos tener a los gurises encerrados a modo de justificar estas salidas, ¿no? Exacto, y ese es el error más grave, porque acá se trata de cómo protegemos, qué hacemos en nuestras casas. O sea, ¿cómo ellos criaron a sus hijos y a sus hijas? ¿Encerrando? No. Generando una propuesta, un hogar, una protección, ¿no? Un acompañamiento, un diálogo. Frente a una situación de crisis, de auto y heteroagresividad, y esto lo digo para ponerlo en un contexto claro de las cosas que suceden en los centros. Si una niña fue víctima de las peores situaciones de violencia, niños también, porque estoy hablando de todas las edades, ¿tá? De niñas, de niños, de adolescentes, ingresan muy chiquitos, pero fueron víctimas de las peores formas de violencia, y cuando llegan a INAU, ¿no? Está esto que estuvimos hablando recién, no hay una propuesta de protección, se generan situaciones de violencia también en estos centros, pero se generan, y la violencia genera más violencia. Entonces, y esa violencia de ese niño que de repente rompe todo, grita, que está haciendo una crisis de auto y heteroagresividad, lo que está pidiendo es auxilio, ayuda. ¿Y qué hace hoy INAU? Los medicaliza. Están 1 de cada 3, que son cifras que he compartido muchas veces con ustedes, 1 de cada 3 niñas, niños, adolescentes que está hoy en el sistema de protección está medicalizado. O sea, consume medicamentos para tratamientos psicológicos, psiquiátricos, que no accede a tratamiento psicológico. Entonces, hay indicaciones de medicación, INAU gasta millones, 20 millones por año en medicación, pero gasta 930 millones por año en las clínicas de atención de salud mental para atenciones, episodios agudos y episodios crónicos. Entonces, hoy hay 400, son más, hay niñas también, pero adolescentes son la mayoría, que están ingresados en estas clínicas. El 10% es con una situación de discapacidad crónica, pero el otro 90% no hay un análisis de la trayectoria de vida de esos gurises. Y eso es una de las cosas que no hay registros, que no hay trazabilidad. Vieron como en el sistema de salud, cuando cualquiera de nosotros vamos al sistema de salud, está la historia clínica. Y en la historia clínica está toda nuestra historia. Sí, no hay un seguimiento de los chiquilines. Ahora, otro de los temas que llama la atención en este episodio en particular es que el 8 de mayo la adolescente que estaba justamente en un hogar en la ciudad de Rivera, fallece en el hospital de Salto, luego de que estuviera embarazada y presentara problemas renales, respiratorios, sufrió 2 infartos, que fue lo que la llevó a la muerte. INAU informó de la muerte del adolescente por mensaje de WhatsApp, abrió un expediente 2 meses después. ¿Cómo puede suceder esto? Esto sale a la prensa por Radio Sarandí, ¿verdad? Conocemos este caso Si esto no salía a la prensa, ¿nadie se enteraba de este caso en particular? ¿Cómo y cuándo te enterás vos de esto? Bueno, si esto no salía a la prensa, seguramente iba a ser como una situación más de las tantas que suceden, ¿no? Porque en INAU hay trata, en INAU hay explotación, en INAU hay desprotección, y eso se sabe. ¿tá? Hay denuncias en fiscalías, algunas, ¿tá? ¿Y quién hace el seguimiento? Porque no estamos hablando de un caso, estamos hablando de 346 situaciones, algo así, por acá tengo los números, la cantidad de situaciones de explotación sexual detectadas y en seguimiento dentro del sistema de protección, 346. Entonces, esas son de las cosas, cuando hablamos de las salidas no acordadas, ¿no? Y cuando hablamos de los intentos de autoeliminación estando en el sistema de protección. Estamos hablando que niñas, y pongo los ejemplos que rompen los ojos, niñas de 12 años que digan, expresen me quiero morir. Entonces, hay intentos de autoeliminación en INAU. Pero el INAU lo está investigando esto. ¿Vos has hablado? No está investigando. No está investigando esto. Volviendo, para no irme del foco, está bien. Muy bien que me hayas bajado, y para responder a lo que estás preguntando, Alejandra, INAU no generó una investigación, y ahí está la gravedad,
porque es como que INAU naturaliza la situación. Esto yo tomo conocimiento el 8 de mayo, por WhatsApp, tal cual como está descrito. Por WhatsApp, la directora general informa siempre las situaciones, diferentes situaciones continuamente. Estamos recibiendo informaciones de situaciones de diferentes vulneraciones de derechos, de gurises y gurisas, y informa que falleció la madre adolescente que estaba internada en Salto. ¿No? Gravísimo. Pobrecita, dice así el mensaje. Yo pongo inmediatamente abajo, lo veo, esto es a las 10 de la noche, yo lo veo 10 menos 11 menos 20, lo vi el mensaje más o menos, leo, digo, terrible. Pongo inclusive terrible, ¿no? Porque es un horror, digámoslo, es terrible, ¿no? Y pido la información. Claro. ¿Cuándo pido la información? Siempre después de los mensajes de WhatsApp se envía información por mail. No me llega la información por mail ninguna. La sesión de directorio siguiente es el 18 de mayo. El 18 de mayo, siempre en los previos, antes de comenzar a los asuntos, que tenemos una sesión de directorio muy compleja donde no se tratan realmente estos temas que son los temas que son de índole de gravedad no están sobre la mesa en la sesión de directorio. Entonces pedí información al respecto porque no había llegado. En ese momento seguía sin tomar, yo no desconocía al 18 de mayo que estábamos hablando de en el contexto que se había dado esta situación. No desconocía que estaba hablando de una causa de muerte materna. ¿tá? Desconocía la trayectoria de vida de esta adolescente y todo lo que le había sucedido, porque todo lo que le sucedió fue en INAU. O sea, acá el foco realmente no está en la salida no acordada, sí, está en la desprotección. O sea, la salida no acordada, como lo aclaramos, es por la desprotección. La situación en el marco que se da la muerte, que es una muerte materna, por eso se hace público esto, digamos, por eso toma la relevancia, porque es la primera muerte materna del Uruguay. Claro, si no, no se sabía. Y porque la muerte materna es un indicador nefasto para el desarrollo de los países. Pero no así parece que la situación de las 8.000 niñas, niños, adolescentes que están en el sistema de protección viviendo desprotección. Yo en el primer semestre sigo pidiendo información porque como hay muchísimo ocultamiento de información, tiene INAU, falta de transparencia. Si ustedes ven la memoria de INAU no refleja todas estas cosas que yo estoy diciendo, no refleja el incremento de la judicialización, la cantidad de oficios que vienen al Poder Judicial, que también he hablado con ustedes, que el año pasado recibimos 56.000. 56.000 oficios quiere decir 56.000 situaciones que el Poder Judicial está diciendo en territorio, vayan a esta casa, vayan a ver qué pasa en estas familias, porque puede haber una situación de vulneración de derechos o la hay. O sea, eso nos está mostrando que los territorios necesitan atención y el Estado hoy no la está brindando. Frente a cada una de esas situaciones, INAU tiene que atender. Y eso no sucede. Bueno, yo pedí que estos oficios se incorporaran en la memoria anual de INAU, o sea, los registros no lo incorporan. Y eso es gravísimo. Y ahí me estaba pidiendo, y ya cierro con esto que me parece importante, estaba pidiendo información respecto a, buscando siempre mostrar esto, porque la desprotección que hay en el sistema de protección, yo la vengo informando, porque esto cómo se soluciona, contratando los equipos, generando las propuestas integrales de atención, y atendiendo los problemas. Porque la explotación sexual no es solamente con equipos de atención, es equipos de atención y es trabajando en una mirada integral para realmente restituir los derechos, poder insertar a estas gurisas en la sociedad. Entonces pedimos información de intento de autoeliminación, de embarazo adolescente, de listas de espera, situaciones en esperas de salud mental, todo en el marco de cortar el primer semestre del primer año. Entonces toda esta información la pedí en junio y ahí es que viene todo el combo reclamo, veo los pendientes que no había obtenido respuesta y ahí es que llega. Y para cerrar esto que es tremendo, porque hoy INAU no está investigando esto. Bueno, ahí queríamos ir, sí, justamente porque... Porque eso, en la sesión de
Esto yo pido la información, viene la información el 10 de julio, o sea, esto se hace público, entonces yo solicito que se me informe qué se está haciendo a nivel de jurídica, porque se había anunciado que en jurídica estaba todo. Yo busqué, no había nada de este caso. En ese momento se hizo el expediente. Bueno, justamente, ¿no? Esta adolescente había sido víctima de una red de explotación sexual. Esto según trascendió en algunos portales de prensa. Y en INAU, particularmente de Rivera, son más las adolescentes que tienen contacto con esta red que funciona en Santana do Livramento. Reiteramos la pregunta, ¿esto se está investigando en INAU? ¿Está en conocimiento de esto? ¿Vos has hablado con sobre este tema con el jefe de INAU en Rivera, con Enrique Guadalupe? Con el director departamental. No, a ver, bien claro, el director departamental de Rivera tiene conocimiento de cada una de estas situaciones y eso es gravísimo. ¿Y qué hace con ese conocimiento que tiene? Bueno, recién ahora este conocimiento, o sea, es este informe que se envió a jurídica, que es el informe del equipo que se hace al otro día del fallecimiento de esta adolescente. Y allí está el relato de todo el conocimiento que había en INAU Rivera de estas situaciones de explotación sexual. Y ahí es donde está la gravedad, porque había conocimiento. ¿Y qué se hizo? Yo como integrante del directorio, específicamente de todas estas situaciones, no tengo información. O sea, tengo información, acceso a la información ahora porque estoy pidiendo absolutamente toda la información. Pero no es solamente un equipo que tomó conocimiento de esta información, que intervino. No. Acá hubo seguimiento en los informes de Gurises Unidos, también se relata esto. Y ahí empezamos a leer un informe, otro informe y otro informe de diferentes equipos, y vemos como hay una intervención o un intento de intervención, pero no hay un abordaje, no hay una comunicación, no se sentaron a planificar cómo proteger juntos. Y acá esto es una responsabilidad muy grande desde INAU. INAU Rivera sabía de estas situaciones. Entonces están los informes. Hay otra cosa, en esto que en el relevamiento de datos que pido, solicité la cantidad de denuncias. Estamos tratando siempre con el equipo de trabajar en la sistematización de la información, y las denuncias de fiscalía que INAU hizo, cuando llegó el departamento de Rivera no figura ninguna denuncia. Desde el año 2022 es obligatorio, quedó en una sesión de directorio, cómo denunciar y cómo sistematizar eso en INAU. Bueno, lo pedí el otro día, a ver, como haciendo los cortes semestrales siempre, entonces me fijo todas las denuncias que hay por departamento, denuncias en fiscalía, estoy hablando la mayoría de abuso sexual infantil y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes que están en el sistema de protección o que al momento de ingresar se realiza la denuncia. Sufran abuso y entonces se tiene que hacer la denuncia. Exacto. Estas denuncias en fiscalía, los directores departamentales tienen que notificar. Rivera no figura ninguna. Entonces digo, ahora, siguiendo con este tema y con este jefe del INAU o director departamental, como tú decías recién, Guadalupe, él dijo textualmente: yo no me puedo olvidar de 1000 cosas que salen bien por una que a veces sale más o menos, esto refiriéndose al adolescente que murió después del parto. ¿Qué reflexión te merecen estas declaraciones donde se está refiriendo a algo que sale más o menos? Terrible. Yo pedí en la sesión del 10 de julio que lo separen del cargo. A ver, pero que lo separen del cargo no por las declaraciones muestran además la naturalización y todo el hecho, todas las situaciones que están en cada uno de estos informes, porque claro, no es una situación, son muchas situaciones. Pedí, por supuesto, la investigación administrativa, también que se abra, y pedí que el directorio de INAU se reunirnos con la Fiscalía y con la Unidad de Trata y Tráfico de Rivera. Nada de eso el 10 de julio pedí, esas 3 cosas, y en ese momento el directorio de INAU, el presidente Fossati, me dijo que él estaba analizando la situación y que estaba en el plano de validación, todavía estaba validando la situación. Yo dije, hay una muerte, ¿cuál es el plano de validación que tenemos que estar? Vamos a hablar acá de la gravedad de las cosas, pero con las cosas que nos rompen los ojos sobre la mesa. Perdón, el mismo presidente del INAU que dijo que el adolescente mostraba indiferencia a los peligros a los que se exponía. Él mismo. Y ahí, digo,
las adolescencias se está poniendo la responsabilidad de la vulneración todavía sobre esta adolescente que terminó, estamos hablando de una muerte. Y estamos hablando de otras adolescentes de 12 años que están internadas. Hoy hay una en una clínica psiquiátrica. Otra adolescente hubo que trasladarla a otro departamento como medida de protección. Y tienen miedo que los perpetradores la encuentren. Entonces, yo creo que yo hablo por esa adolescente de 12 años que tiene miedo que los explotadores las encuentren. Entonces, no es una. Y acá hay mucho dolor. Y basta de decir que estamos haciendo sensacionalismo. Acá hay que proteger a las gurisas. Me alegro profundamente que el Parlamento haya levantado la mano, todas las senadoras y los senadores ayer. Acá hay que generar acciones para brindar garantías de protección. INAU lo sabe. Lo trabajamos con todos los equipos, lo trabajamos con los especialistas, con el PASO, con Gurises Unidos. Hay propuestas, se hicieron llamados. Es mínima la propuesta, sí, pero al menos hay propuestas. Hagan, contraten. INAU tiene hoy 350 millones de pesos para contratar recursos humanos a julio. ¿Por qué no lo hace? ¿Con esto podría estar contratando recursos humanos para la atención especializada? Sí, claro. Salud mental. Sale 10.000 pesos la psicoterapia por mes. Cuando analizamos, tengo los relevamientos, cuántos acceden a psicoterapia y cuántos no, tenemos el 60% no accede a psicoterapia. Pero después tenemos las clínicas psiquiátricas llenas todo el año y salen la parte del ingreso agudo, que es cuando recién ingresan, sale más de 8.000 pesos por día. Pero justamente, ¿no? Lo has hablado en varios pasajes de la nota. ¿Cómo está el INAU trabajando el tema de la salud mental? ¿Y cómo se ha visto reflejado el incremento que ha hecho el gobierno presupuestalmente para diferentes organismos pensando en esta problemática? A INAU no le llegó nada de lo del incremento del gobierno. INAU tiene un déficit presupuestal que siempre lo tenemos que enmarcar en lo que fue el decreto 90-2020, sí, que donde el presidente de la República, el Ejecutivo, exhortaba a INAU, pero obligaba a otros departamentos, ¿no? a los otros incisos, del 1 al 15 creo que era, que tenían que reducir la contratación de recursos humanos y hacía los porcentajes acorde a lo que había sido la contratación en 2019 y gastar, menos gasto en funcionamiento y menos gasto en inversiones. INAU lo cumplió rajatabla. ¿Y cómo? En la apertura en el año 2020, en la apertura del presupuesto, no hubo incremento presupuestal. El incremento que hubo fue solamente de los ajustes de impuestos, digamos, para que se entienda, de lo que es IPC, claro, y de lo que es UR. Pero los ajustes es para seguir pagando lo que se está pagando. Es como ajustar por inflación, a eso me refiero. Todo sube y obviamente el presupuesto sube. Todo sube, el presupuesto sube, pero estás pagando lo mismo. Entonces, ¿pero qué pasó? Subió la vulneración de derechos, incrementó la necesidad de atención. Y había otra cosa, porque también se me dice como que ahora está todo horrible y antes estaba todo bien. No, yo no estoy diciendo eso. Yo tengo claro cómo estaba antes, las cosas que quedaron pendientes de hacer, pero también analizo la realidad de las infancias y de las adolescencias, todo lo que se hizo en el marco normativo, y hablo del Uruguay. Hablo desde la Convención de los Derechos del Niño, que fue en 1989, Uruguay la ratificó en 1990 y recién en el 2004 se tuvo el Código de la Niñez y Adolescencia. Y es a partir del 2005 que empiezan a desarrollarse una cantidad de acciones en el marco del Código para generar propuestas metodológicas y académicas para la atención, así como los marcos normativos. ¿Qué había que hacer? Había que dar continuidad. Las políticas de infancia y adolescencia son políticas de Estado y no tienen que estar compartimentadas por periodos políticos, partidarios, ¿no? Lo partidario tiene que quedar al costado y acá tenemos que hablar de una política de Estado. Ahora, Natalia, hace más de un año hablando justamente de pobreza infantil, nos encontramos con que el presupuesto no se había ejecutado en tiempo y forma en el INAU. Se les dio cierto dinero, pero esto no se utilizó en lo que se necesitaba. ¿Se ejecuta ahora el presupuesto para mejorar todas estas cosas que vos estás mencionando? Mira, la situación es 60, voy a explicar por qué, porque si no se entiende. 60 millones de dólares devolvió INAU a rentas generales entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023. 60 millones de dólares no ejecutados.
O sea que se podría haber atendido estas situaciones, sí, claro. Claramente que sí. ¿Y entonces por qué, si estaba el dinero, por qué se devuelve? Bueno, vieron que les dije que no hubo incremento presupuestal en la apertura. Entonces, como no hay incremento presupuestal, empieza a faltar plata porque la plata para las cosas que se están haciendo, porque hay que incrementar algo, sí, por supuesto, pero como no teníamos plata, hay que pedir. Entonces INAU, a partir de mayo, todos los mayos más o menos, pide plata al MEF como refuerzo presupuestal para llegar a fin de año. Vamos a hacer como ejemplos concretos. Empieza a pedir en mayo, por ejemplo, este mayo ahora se pidió 930 millones de pesos, o sea, no es que pide cambio chico, no, estoy hablando de mucho dinero y el presupuesto de INAU es muy grande. Entonces, pero los presupuestos, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas va otorgando de a poco el presupuesto. ¿Qué pasa cuando termina de otorgarlo, o no en su totalidad, si pedimos 900, termina otorgando capaz que 600, puede estar otorgando 700, pero lo termina otorgando en diciembre? El año pasado se terminó otorgando en los últimos días de diciembre, en octubre, en noviembre y en diciembre se recibió refuerzo presupuestal. No da el tiempo para ejecutar. Entonces, ¿hay déficit? Sí. ¿Hay excedente de presupuesto porque no da el tiempo de ejecutar? Sí, porque el refuerzo llega tarde. ¿Y eso qué implica? Implica que no se hagan supervisiones en los centros de 24 horas, o sea, ¿por qué? Porque no hay plata para pagar viáticos. Entonces la gente dice, bueno, pero los trabajadores pueden ir igual. No, pero estoy hablando que hay pocos, entonces hay que ir, acá en este caso, hay que ir a Rivera. Hay que ir a Rivera y no es ir y venir, hay que pagarse hotel, hay que quedarse, hay una cantidad de cosas. Pero este es uno de los ejemplos que para mí son muy importantes, porque cuando me entero de esto, la supervisión está acá trabajando por Zoom. Entonces, no está yendo a ver estas situaciones, a sentarse con el equipo o alertar también a ese equipo que está agotado, agobiado, porque hay mucho compromiso por los equipos, pero también hay, por otra parte, mucha naturalización. ¿Por qué? Porque, como ven, la desidia de las autoridades del oficialismo. Entonces, si falta recursos humanos, nos tenemos que arreglar entre nosotros. Y hacen muchas horas extras, están agotados y realmente no están pudiendo generar procesos de protección. Y pensando en las condiciones de vida de los menores que ingresan al INAU, vos has señalado que aumentó un 20% el ingreso de menores por causal pobreza. Esto entre 2020 y 2023. ¿Cómo está relacionada la pobreza con el aumento de los ingresos? ¿Por qué se da este aumento? Esa es una pregunta muy buena, porque siempre también se cuestiona que la pobreza en sí, per se, no es la causal del motivo de ingreso al sistema de protección. Pero sí. ¿Por qué? Porque la situación de pobreza hace que haya una cantidad de restricciones en materia de derechos. ¿Ah? Y la pobreza termina siendo muy dura y las familias terminan perdiendo la capacidad de cuidado. Estamos hablando que no hay, tenemos casos donde la pobreza queda instalada porque hay pérdida de trabajo, hay pérdida de poder adquisitivo, ¿tá? Esa familia no tiene realmente para comer. Y entonces estas situaciones se empiezan a complejizar y le podemos agregar muchísimas otras variables, como por ejemplo, está la pobreza instalada, la crudeza de la pobreza instalada, no está el Estado presente en esa familia acompañando ese proceso. Bueno, ahí entran por otro lado otras situaciones que son la violencia basada en género. Tenemos situaciones que son las situaciones de consumo problemático o situaciones de salud mental. Una situación de, las familias, las parejas se separan, tenemos las situaciones de pobreza infantil, tenemos hogares monoparentales solamente dirigidos y llevados adelante por mujeres que están en situación de pobreza, porque siempre que hablamos de pobreza infantil tenemos que hablar que los niños no son los que son pobres, ¿no? Entonces acá hay esta pobreza instalada y hay un Estado que no la está atendiendo. Entonces eso genera pérdida de capacidad de cuidado. No hay una atención, depresión, una situación de depresión, si esta madre sola en situación de pobreza se deprime,
¿tá? O tiene un proceso de enfermedad y tiene... ¿Cuál es la situación que queda ese niño o esa niña? Bueno, eso es lo que ha generado el incremento de ingresos en el 20% del incremento de pobreza INAU. No, al revés, para que se entienda. El 20% de aumento en el ingreso por causal pobreza. Por causal pobreza. El motivo de ingreso por causal pobreza incrementó en un 20% en estos últimos años en INAU. Y esa es la causa, ¿no? La pobreza, cuando el Estado se retiró, generó varias situaciones de desprotección que por eso es que ingresan. Y que después, de todos modos, según vos denunciás, tampoco soluciona ese problema que el Estado en primera instancia generó. Exacto, porque ahí es donde, esto es un buen ejemplo para poner sobre la mesa, ¿no? Porque si pasó esta situación de pobreza y si vamos a suponer que hay una persona, y por lo general siempre tengo que poner el ejemplo de las madres, porque además, y tendríamos que decir, ¿y los padres dónde están, no? Porque nadie habla y al final es como responsabilizar a las madres. No estoy responsabilizando a las madres. La tenemos que generar un sistema de cuidado, generar procesos de acceso laboral, o sea, una cantidad de otras propuestas a esa madre que está sola. Pero hay que trabajar en la restitución del derecho. El niño, la niña ingresa al sistema de protección, pero se debería estar trabajando con la niña y con esa familia para poder restituir. Entonces, ¿cuál es la situación por la cual perdió la capacidad de cuidado? Ahí también hay un tema de presupuesto, porque, nosotros, ¿cuánto es el costo de un niño, el costo de un centro de 24 horas adolescentes por día? Un adolescente tiene un costo en INAU de 80.000 pesos aproximadamente por mes. Entonces, ¿no podríamos estar trabajando esa plata con esa familia para restituir el derecho? Bueno, entonces, claro, ahí es donde vienen las diferentes modalidades de estrategias. Pero si hay equipos trabajando, porque no se trata de... Por eso digo, el presupuesto se tiene que sostener de metodologías de abordaje para restitución de derechos. Esto no es solamente trabajar como el cuidado, como niñeras y niñeros que tiene INAU. No, señoras y señores, hemos avanzado en la profesionalización del cuidado. Sabemos quiénes son los técnicos, la especificidad de los educadores, la cantidad de cursos que tienen que hacer y por qué no sucede. Ese es el tema. Entonces, la prestación de familia de origen es una prestación que impulsamos en este periodo con mi equipo, lo trabajamos con el expresidente Abdala, apoyó esta propuesta y la llevamos al Parlamento y se generó en la rendición de cuentas del 2021 la propuesta de prestaciones de familia de origen. Esa propuesta la impulsamos justamente en ese marco, en evitar que las familias pierdan la capacidad de cuidado por una situación socioeconómica por pobreza. ¿tá? Entonces se genera esta prestación de familia de origen y un acompañamiento. Hicimos el reglamento, hicimos las prestaciones, pero hoy estas prestaciones llegan a muy pocas familias. Entonces, ¿podrían estar llegando a muchas más? Sí. Es lo mismo, entonces, cuando hablo de la salud mental, del tema del costo que tiene la clínica de salud mental por día y el costo que tiene un acceso a psicoterapia por mes. Entonces, con esto cierro el tema de presupuesto así. El presupuesto de INAU es muy grande, son 25.000 millones, y las problemáticas de las niñas, niños y adolescentes del Uruguay son gravísimas. Hay que atenderlas. Hay que atenderlas con la conciencia académica, metodológica, ¿no? Y la gestión de la política para que eso suceda, pero tengo un presupuesto que es deficitario, pero además se gasta mal. Entonces, hay que reordenar el presupuesto, poner las prioridades sobre la mesa y de esa manera podrá este instituto proceder al camino de la protección. Natalia Ergencio, directora del INAU en representación del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nada que perder. Producción general, Enzo Adinolfi.